Estoy aquí con Gerardo Arroyo de la Unidad de Resiliencia, Ambiente y Medio Ambiente del PNUD México. Primero que nada, pues muchas gracias por la participación en el premio. Como saben, seguimos en la evaluación de las postulaciones. Yo creo que tendremos ya los ganadores la siguiente semana. Se van a estar anunciando en el micrositio del premio para que estén pendientes. También la entrega del premio va a ser el 10 de diciembre a las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Todos están cordialmente invitados. Nos encantaría verlos por ahí. Al final va a haber un espacio de networking para que puedan interactuar con los ganadores y con otras autoridades, tanto federales como subnacionales, que van a estar presentes en el evento. Y comentarles que es muy importante que se registren en un link que les vamos a mandar vía chat para que podamos hacer los grupos de Facebook y poder estar en contacto por ahí en un futuro muy próximo, y poder resolver problemáticas locales a través de estos grupos. Y sin más, les quiero agradecer la presencia de Gerardo, que nos va a hablar de las políticas ambientales locales y la alineación a la Agenda 2030, que es muy importante. Entonces, sin más, le voy a dejar la palabra y muchas gracias nuevamente por estar por acá. Muchas gracias, Mariana. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para poder platicar con nosotros. Yo estoy viendo que tenemos mayoritariamente una participación femenina en este webinar, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, yo lo que les quiero platicar el día de hoy es cómo desde una perspectiva global podemos pensar en soluciones locales que ayuden no solo a la parte ambiental, sino den un contexto adecuado para que el cumplimiento de la Agenda 2030 se pueda hacer de forma correcta, pero más allá que de cumplirla, se trata de no caer en algún retroceso que las mismas cuestiones de medio ambiente pudieran generar, porque sabemos todos que el ambiente global está cambiando. Entonces, esa va a ser la narrativa de mi presentación y entonces empezamos. Para hacer esto, quisiera hacer una breve reflexión de cuál es el estado que guarda ahorita la naturaleza, como lo decía al principio, para generar un desarrollo adecuado. Hace 3 años, como muchos de ustedes ya saben, el mundo logró algo que nunca habíamos logrado en la historia de la humanidad. Nos reunimos para acordar un conjunto común de objetivos universales que definirían nuestro futuro en este siglo y más allá. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representan una visión de esperanza para la humanidad. Representa básicamente un mundo sin hambre o sin pobreza extrema. Un mundo en donde todos tengan una buena salud, educación de calidad, donde exista la igualdad de género, donde exista agua potable, energía limpia y trabajo decente para todos. Pero para lograr estos objetivos reconocimos algo muy importante, que teníamos que transformar muchas de nuestras cosas, empezando por transformar nuestras ciudades, nuestras sociedades, nuestra economía, nuestros patrones de consumo, pero sobre todo transformar la relación que tenemos con la naturaleza, tanto abajo del agua como en la tierra. Pero veamos, desde una perspectiva global, ¿cuál es este estado que guarda la naturaleza y el desarrollo? Y para hacer esto voy a hacer un pequeño recuento sobre dónde estamos, de dónde venimos y, más importantemente, hacia dónde podríamos estar transitando. Hace 100 años, la población mundial era de aproximadamente 1.700 millones de personas, en comparación con las casi 7.400 millones que tenemos al día de hoy. La esperanza de vida promedio era de 40 años en todo el mundo. Más del 60% de la población mundial vivía en la pobreza extrema. Y durante décadas, más de 50 millones de personas murieron a causa de las hambrunas. Ahora, contrastemos esto con el mundo en el que actualmente estamos viviendo. Esto ya es un lugar muy diferente. La expectativa de vida promedio mundial es superior a los 70 años.
hemos avanzado más en expectativa de vida de las últimas 4 generaciones que en las últimas 8,000 anteriores. De 1990 a 2015, se redujo a la mitad el número de personas en pobreza extrema, lo que significó sacar a más de 1,000 millones de personas de la pobreza. Pero la prosperidad ha tenido un precio. Sabemos que el aumento de los gases de efecto invernadero nos deja atrapados con un futuro que puede llegar fácilmente a más de 3 grados centígrados de aumento en la temperatura para el 2100. O peor aún, podemos alcanzar esto durante los próximos 10 años. El agotamiento de los recursos y la contaminación son ya muy evidentes en al menos 2/5 partes de la Tierra. Y los efectos de la escasez y contaminación de la calidad del agua lo sienten 2 de cada 5 personas en el mundo. Los desastres asociados a fenómenos naturales están aumentando no solo en escala, sino también en el impacto. Pensemos en nuestro sistema global de biodiversidad agrícola, es decir, nuestro sistema alimentario. Este se está volviendo cada vez menos biodiverso y menos resistente. Por lo tanto, presenta mayores riesgos. Vamos a sumergirnos un poco más sobre estos números. Hay un colapso de los ecosistemas marinos, los arrecifes de coral y también de la pesca. Pensemos en los plásticos. Ahora sabemos que la contaminación plástica y los microplásticos amenazan no solo el agua, sino también el aire y el suelo donde estamos. Y recientemente están llamando nuestra atención la grave pérdida de insectos, en donde vemos colapsos de hasta 75% de las poblaciones en todo el mundo. Esto, recordemos, los insectos, es la base de la cadena alimenticia por el rol de polinizadores que tienen. Y pues la pérdida es alarmante. Muchos le llaman a esta la 6ª extinción. Definitivamente estamos hablando de una nueva era. Vemos también que hemos perdido 10% de las ANPs, de las áreas naturales protegidas, en los últimos 20 años. También hemos perdido más del 60% de más de 3,000 especies, animales y vegetales. Para el 2050 tendremos más plástico en el océano que biomasa de peces, si las cosas continúan como hasta ahora. 90% de todas las pesquerías a nivel mundial están o sobreexplotadas o a punto de entrar en un estado de colapso. Esto sin duda es un panorama desolador, pero también creo que hay esperanza en el futuro. Antes de eso, quisiera enseñarles esta gráfica que están viendo en pantalla, que fue apenas recientemente publicada por algunos colegas de nuestra oficina central en Nueva York, donde se hace un recuento rápido de más de 50 informes que hablan sobre el estado global en varias diferentes categorías, no solo ambiental, sino también social y económica. Y la conclusión es que todos apuntan hacia una sola dirección. Es decir, la gran aceleración de todo. No solo la gran aceleración de las tendencias ecológicas, sino también de las tendencias socioeconómicas. El aumento de la población, por supuesto, pero también el aumento del uso de energía, el aumento del uso del agua, que nos ha llevado al punto de preguntarnos si hemos conseguido prosperidad, pero ¿prosperidad para quién exactamente? Hablando de esto, supongamos que todo el mundo es una aldea de 100 personas. Si este fuera el caso, 11 de ellos sufriríamos de hambre y malnutrición. 10 viviríamos en la pobreza extrema, 8 personas viviríamos con menos de $10 al día y 50 con menos de $5 al día. 21 personas carecerían de acceso a la electricidad. 10 de ellas carecerían de acceso al agua y una persona tendría más riqueza que toda la mitad de la aldea combinada. Por supuesto que este mundo no es sostenible. Hay algunos interesantes artículos y libros escritos sobre lo que se llama la dona ecológica, social y económica. En ella se refiere a que ya hemos pasado 3 de los 9 llamados límites planetarios
para lo que se ha definido como un espacio operativo justo y seguro para nuestro planeta, pero también para la humanidad. Esta DONA, estos límites, nos advierten que estamos en camino de pasar otras barreras más, incluidas, por supuesto, la barrera de la pérdida de biodiversidad. Entonces, por un lado, estamos hablando de los límites superiores de la DONA, pero al mismo tiempo debemos mirar cuáles son esos límites inferiores, porque esos son los que marcan cómo vamos a satisfacer las necesidades de las personas que viven en pobreza extrema. Y también, como meta global, recordemos que debemos reducir la desigualdad. Entonces, prácticamente lo que nos habla de esto es que se crea esta DONA, este espacio con límites superiores e inferiores, que marcan un espacio donde podemos y debemos operar. Pero el gran problema es que lo que sucede es que estos límites se están volviendo cada vez más estrechos. Hay una necesidad de incrementar los límites inferiores y de reducir los límites superiores. Nos da menos margen de acción. Entonces, en este contexto, ¿por qué la naturaleza es tan importante para el desarrollo? Y me gustaría que exploremos dos imágenes más. Lo que pueden ver en pantalla es el famoso pastel de bodas de la economía, ejemplificando desde la visión de los ODS cómo puede haber ciertas interpretaciones, no necesariamente jerárquicas, pero sí de relación entre unas y otras. Esto porque efectivamente se parece a un pastel conformado por varios niveles, donde representa los ODS que se basan en la tierra, en los océanos, el agua, la atmósfera, están en la base, es decir, forman la base de lo que depende todo lo demás. Y luego tenemos como siguiente piso de este llamado pastel a la sociedad, es decir, a la gente con sus necesidades, con nuestras comunidades y con nuestros medios de vida. Y encima de todo eso tenemos la parte económica y la parte que tiene que ver con la generación de paz. Otro ejemplo. Este análisis también se hizo aproximadamente hace un año y en esta rueda se muestran los indicadores para cada ODS y la relación que tiene con la naturaleza. Como pueden ver, tiene varios colores. Si aparece en blanco, el indicador es independiente de la naturaleza. Si es verde pálido, se le llama cobeneficiario. Lo que quiere decir es que si haces una cosa, obtienes también un beneficio en la otra. Si es verde un poco más oscuro, es dependiente. Y si es el último tono de verde, el verde más oscuro, es que es absolutamente indivisible. No lo puedes lograr sin el énfasis en la naturaleza. Lo interesante es que aproximadamente la mitad de todos los indicadores de los ODS son o cobeneficiarios, o dependientes o indivisibles de la naturaleza. Y esto lo que ejemplifica es que la naturaleza es quien asegura que nadie se quede atrás, como es el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es básicamente una red de seguridad para los miles de millones de personas que dependemos de ella, de la naturaleza. Vamos a sumergirnos un poco más y voy a hablar específicamente de 3 ejemplos. Pensemos en los bosques. Los bosques pueden ser considerados como un facilitador para el sustento de 1.600 millones de medios de vida, principalmente aquellos que viven en zonas rurales, en situaciones de pobreza y muchas veces en situaciones de extrema pobreza. 5.500 millones de personas dependen de los bosques para su agua potable. También pensemos en el bosque y cómo sirve este como una especie de gabinete de medicina primaria para 4.000 millones de personas en todo el mundo. Y además, definitivamente también son un factor clave para absorber más de 1/3 de nuestros gases de efecto invernadero. Veamos otro ejemplo. Hablemos de la agricultura. Ya había dicho antes, la agricultura puede ser vista como otra forma diferente de biodiversidad.
pero aún así sustenta 1.300 millones de medios de vida, de personas y de medios de vida asociados. En su mayoría estamos hablando también de personas que viven en zonas rurales, en situaciones de pobreza. Una vez más, la agricultura la podemos ver como la base de nuestra seguridad alimentaria en la tierra y además proporciona diversidad adicional si pensamos en algunas formas diferentes como la agrosilvicultura. Diversos cultivos pueden mejorar las vidas de 1.000 millones de personas que actualmente están en desnutrición y también juegan un rol proporcionando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora, el tercer ejemplo, los océanos. Y pensemos en las pesquerías que provienen de los océanos. Estas pesquerías sostienen otros 1.600 millones de medios de vida y suministran a más de 4.000 millones de personas con una parte significativa, más o menos el 15%, de su proteína anual. Y este número es mucho más alto para las comunidades que viven en las costas y aún más alto para las comunidades indígenas costeras. Esto representa casi el 70 al 80% de aquellas comunidades que están en las costas. Pensemos en un ejemplo muy específico, por ejemplo, en la India, donde además el 60% de la fuerza laboral pesquera son mujeres, son prácticamente comunidades de mujeres. Y esto se eleva incluso a 80% si consideramos algunos países de África Occidental. Por si esto fuera poco, el océano carga con 1/3 de todas nuestras emisiones de carbono. Bueno, espero que con esto les haya dado un poquito de información sobre la importancia de la naturaleza para el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero, ¿cuál es el impacto si estamos perdiendo cada vez más y están siendo degradados los ecosistemas y la biodiversidad? Es un poco obvio que el impacto sería negativo, pero veamos específicamente cómo y de qué dimensión podría ser este impacto. Este gráfico proviene del informe de riesgos globales que publica el Foro Económico Mundial cada año. Y aquí pueden ver cómo el cambio climático global y cómo la pérdida de biodiversidad conllevan grandes riesgos sociales profundos, los etiquetan. Y estos riesgos globales están relacionados con pérdida de biodiversidad y cambio climático, pero además tienen un efecto de cascada, como lo demuestra la crisis por el recurso hídrico, como lo demuestran el incremento en desastres naturales, las crisis alimentarias que pueden estar encadenadas con cambios globales, aumento de conflictos socioambientales, no solo entre diferentes estados en una federación, sino con diferentes países, el impacto en instabilidad social, migración climática, entre otros. Esto, por supuesto, tiene un impacto en toda la sociedad. Básicamente lo que estamos diciendo es que estamos observando un mundo que tiene un riesgo mucho mayor en el futuro si continuamos en esta trayectoria tendencial. Muchas veces se refieren a esta trayectoria tendencial como business as usual en inglés, y lo escucharán en muchas pláticas sobre cambio climático. Pero mirando hacia el futuro, observamos también un crecimiento de cerca de 10.000 millones de personas para el año 2050. Y no solo es el incremento poblacional, también es el aumento importante en la demanda de alimentos, no solo en la parte calórica en general, sino también un aumento en aquellos alimentos que específicamente impulsan la deforestación. Y como se puede ver del lado derecho de la gráfica, estamos también observando un fuerte aumento en la demanda del agua, principalmente aquella que está asociada a la agricultura de riego, es decir, la forma tal vez menos ineficiente de hacer agricultura. Bien, este es un mapa de los paisajes forestales intactos que aún quedan en el mundo. Pueden ver todos los paisajes forestales que se han degradado desde el 2000 al 2013. Y luego pueden ver en otro diferente color la fuerte degradación que hay del 2013 al 2006.
Ya sabemos que esta tendencia va a continuar y va a ir en aumento por las razones que les dije anteriormente. Pero, ¿qué significa? En el caso específicamente de los bosques, ¿qué significa esto? Vamos a ponerlo en un contexto un poco más cercano. Si hipotéticamente viéramos un territorio, en este caso el Amazonas, podemos ver que para el 2050 se prevé que se construirán más de 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras. Para el 2030 la demanda de alimentos aumentará en 35%. Esto significa que seguramente se impulsará la deforestación. De tal manera que el tamaño promedio del territorio, de los parches de hábitats intactos, por decirlo de alguna forma, va a disminuir de 17 hectáreas que ahorita en promedio tiene, hasta llegar a casi 0.25 hectáreas, es decir, una disminución tremenda de los parches con naturaleza intacta, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ¿esto qué significa para el clima? Significa que tendrá cambios importantes, tendrá un impacto muy importante, sobre todo en la parte de la capacidad que tienen los bosques, estas zonas, de capturar carbono. Estamos ahorita viendo los bosques como sumideros de carbono, pero muy prontamente, en muy poco tiempo, vamos a estarlos viendo como zonas que liberan gases de efecto invernadero. Y esto ya está pasando en varias zonas de la Amazonía. Ahora, esto, como decíamos, tiene un fuerte impacto en el cambio climático. Ya sabemos, me imagino que muchos de ustedes ya tienen alguna dimensión de cómo impacta el cambio climático, pero ya tenemos datos que nos arrojan que la estimación de 3 grados de aumento en la temperatura global promedio, que originalmente se había pensado, tal vez pudo haber sido una estimación algo optimista. Si continúan las tendencias y si no hay ningún cambio, seguramente se va a rebasar muy rápidamente esta barrera de los 3 grados centígrados. Entonces, regresemos a la parte de enfoque en soluciones. ¿Y qué decimos nosotros sobre la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza? Y me van a oír usar ya a partir de ahora mucho ese término, soluciones basadas en la naturaleza. En primera, las soluciones basadas en la naturaleza están en el corazón mismo de nuestro plan estratégico, en la forma en la que hacemos las cosas. Las soluciones basadas en la naturaleza es una de 6 soluciones emblemáticas donde se reconoce que la diversidad, los ecosistemas terrestres y marinos, proporcionan la base para las sociedades humanas y que funcionan como redes de seguridad de los recursos y servicios de los ecosistemas. Es mi argumento inicial, pero también no lo digo solamente yo, lo dicen nuestros documentos corporativos y estratégicos. Aparte de eso, digamos, estas son, lo que están viendo son la ejemplificación de nuestras 6 soluciones emblemáticas, pero lo que podemos ver es que aquellas que están basadas en la naturaleza son las que pueden tener una mayor incidencia en el cumplimiento de los ODS. También ya lo había presentado esta idea anterior en la rueda con diferentes tonos de verde. Pero bueno, ¿qué son exactamente estas soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cómo las definimos? Es importante decir que no es, digamos, una premisa única del PNUD, sino que es un reconocimiento desde varias instituciones y que se refleja en la narrativa y en las metas de varias instituciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Algunos de ustedes conocerán la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ellos tienen su propia definición. Pueden ustedes ahí leer en la pantalla. Básicamente se refiere que aquellas acciones que protegen, gestionan y restauran ecosistemas naturales que abordan y que abonan de forma positiva a los desafíos que tiene la sociedad y simultáneamente brindan bienestar humano y beneficios a esta. Otro ejemplo que podemos ver, The Nature Conservancy, que juntamente con nosotros, con el PNUD,
Se enfocan en soluciones basadas en la naturaleza para el trabajo que están haciendo en recursos hídricos, ríos, pero también impactos negativos, inundaciones y erosión de suelo. Aquí también se habla que las soluciones basadas en la naturaleza imitan a los procesos naturales. No nos estamos inventando nada, estamos retomando lo que la naturaleza nos ha venido enseñando desde hace mucho tiempo. Un último ejemplo de organizaciones, WWF y otra serie de organizaciones, también ahí están los logos en las pantallas, abordan el tema de soluciones basadas en la naturaleza a profundidad. Ahora, yo quiero desglosar este tema de soluciones basadas en la naturaleza de una manera muy simple. Lo voy a hacer de una forma muy simplista, pero no necesariamente por eso el argumento se vuelve menor. Y implica hablar de definición con tres partes. En la primera parte, tenemos que pensar en una acción. Nosotros podemos proteger la naturaleza o proteger las especies o replantar un manglar o promulgar una ley, etcétera. Lo importante es tener una acción definida. Entonces, esta solución basada en naturaleza con una acción también se centra sobre un elemento de la naturaleza que puede ser un arrecife de coral, puede ser un bosque, un pastizal, una especie en específica como los tigres, humedales, el suelo, polinizadores, manglares, etcétera. Ahí los están viendo en pantalla. Pero lo más importante es que también lo puedas vincular a un resultado que se relaciona con algún objetivo de desarrollo sostenible. Por dar otro ejemplo, también seguridad alimentaria, seguridad de las comunidades costeras, reducción de emisiones de carbono o incluso fomento de la paz. Pero quiero verlo con un par de ejemplos. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con poner el primer ejemplo, están buscando a través de un proyecto con nuestra oficina de país allá, buscar eliminar las especies invasoras que están llegando a las costas para mejorar la seguridad hídrica en al menos un 10%. Ciudad del Cabo, tal vez muchos de ustedes ya lo saben, es una de las más de 50 ciudades que se están enfrentando día a día a lo que se llama el concepto del día cero del agua. Es decir, cuando ya no va a haber agua en la calidad y la cantidad suficiente para dar servicio a la población. Y esto sabemos que se está aproximando cada día más pronto. O para dar otro ejemplo muy interesante de la India, sobre protección, la acción en el elemento natural de tigres, que ayuda a generar nuevos medios de vida para un turismo igualitario. Un tercer ejemplo, podemos pensar en Kenia, que es un ejemplo que de hecho ganó un premio se llama Iniciativa Ecuatorial en el 2017, sobre replantación de manglares y cómo estos manglares tienen un impacto en la seguridad costera, pero también brindan seguridad alimentaria. Esta acción proporciona además también importante ayuda, digamos como sumidero de carbono, pero también tiene un impacto positivo en los medios de vida y tiene muchos otros beneficios asociados. Así que las soluciones basadas en la naturaleza son estos elementos de acción con la naturaleza para tener un resultado sobre los ODS. Y bueno, vamos a dar también 3 ejemplos con más profundidad acerca de soluciones basadas en la naturaleza. Voy a empezar hablando de la seguridad hídrica, pero también hablaré de seguridad climática y de resiliencia. Entonces, lo que estamos viendo ahora en pantalla, esto es una imagen que creamos con un nuevo laboratorio que existe en la ONU específicamente sobre biodiversidad, que es una plataforma en donde pueden ustedes visualizar diferentes capas con información global generada desde los países que tienen que ver con la biodiversidad, pero también que tienen que ver con cuestiones sociales. Aquí específicamente estamos hablando de una cuenca hidrológica, que es la fuente de agua potable para la ciudad de Dar es Salaam.
Y pueden ver que en color rosa se muestra la pérdida de bosques que ha tenido lugar en los últimos 16 años, que se puede ver es muy significativa, pero asociado en las áreas azules pueden ver cuáles son esas áreas naturales protegidas que están cerca de las cuencas hidrológicas. La pérdida de bosques está ocurriendo en muchas de estas áreas azules, en las áreas naturales protegidas. Entonces, si pensamos en una acción tan sencilla como restaurar los bosques en esta cuenca, es una solución basada en la naturaleza para incrementar la seguridad hídrica. Y además, hay un estudio que muestra que más de 3.200 ciudades que tienen las mismas características que la que están viendo en pantalla, es decir, Dar es Salaam, podrían mejorar su seguridad hídrica en al menos 10% a un costo menor de $2 por persona al año y mejoraría la seguridad hídrica en este 10% adicional simplemente reforestando. Es decir, una acción muy sencilla, a muy bajo costo, puede tener un impacto en la calidad de vida de las personas muy importante. Pero hay que hacer estas vinculaciones, hay que buscarlas. De hecho, el PNUD está ayudando en este mismo espacio, con este mismo proyecto, acompañando al gobierno de Tanzania con el monitoreo comunitario de los niveles del agua y la promoción de la restauración forestal. Aquí es donde voy a empezar a hacer ya algunas referencias a la parte y el papel que juegan las localidades, los gobiernos nacionales y las personas que viven directamente en los territorios, de cómo la participación en grandes esfuerzos nacionales pueden abonar a metas globales. Esto es un claro ejemplo de esto. Ahora echemos un vistazo a la parte de soluciones basadas en la naturaleza y el vínculo que tienen con el clima. Esta diapositiva para mí muestra algo que es algo obvio, pero también sorprendente al mismo tiempo. La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra representan cerca de 1/4 parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En los últimos 5 años hemos visto algunos de los peores casos de deforestación. Y sabemos que esta deforestación está aumentando debido a cuestiones como cultivo de la soya o la carne de res, el impulso a la palma o el uso de madera de formas no sostenibles. Y veámoslo de una forma más gráfica. Tomemos esta imagen, que podría ser de cualquier lugar en realidad, digamos, podría ser en los trópicos. Digamos que esta podría ser una imagen de Papúa Nueva Guinea, porque de hecho sí lo es, pero podría ser algo que ustedes reconozcan en sus localidades. Si tomamos esta imagen y la multiplicamos cientos de veces y la ponemos en un mapa geoespacial, georreferenciado, lo que vamos a ver es este patrón. Este es un mapa de observación de recursos que muestra el alcance que tiene la deforestación en todos los países. Esas áreas color magenta son las áreas de deforestación actual con más intensidad. Entonces vemos este gran impacto y casualmente estas áreas son coincidentes con las áreas también donde se encuentran las mayores poblaciones y asentamientos humanos. Ahora, otra forma de verlo, tal vez no tan científica, pero de una forma muy ilustrativa, es un nuevo libro que acaba de salir, asociado también a muchos estudios elaborados desde el PNUD, y además que está disponible en línea, que muestra que la protección de los bosques tropicales es la 5ª solución de mitigación más efectiva que existe. La protección de los bosques templados también es una solución extremadamente efectiva. La protección de las turberas y la restauración de estos bosques son una de las 100 mejores soluciones que podríamos estar considerando. Y, como ya lo mencioné en algunos casos, normalmente son las más costo eficientes. Es decir, démosle a la naturaleza un sentido de acción y no necesariamente tenemos que estar buscando soluciones basadas solamente en la tecnología. Ahora, ¿cuál es
la relación de las soluciones basadas en la naturaleza y la reducción de los riesgos de desastre, que era el tercer y último ejemplo que quería hablar con ustedes. En México, estamos trabajando en la restauración de arrecifes como una solución basada en la naturaleza para reducir los riesgos de desastre en las costas. Es un proyecto muy interesante con hoteleros, con gobierno del estado, donde a través de un esquema financiero se restaura el arrecife de coral que es impactado si hay un huracán o una tormenta, y los recursos se fondean de forma equitativa entre gobierno estatal, sector privado, para reducir los riesgos de un oleaje alto que pueda impactar en la infraestructura hotelera. O veamos otro ejemplo, también de un país vecino, como en Cuba se está trabajando con los manglares para aumentar la resiliencia y proteger a las comunidades costeras de inundaciones. Sabemos que los manglares es la mejor barrera ante las inundaciones y la subida del nivel del mar. Pero también no solo protege, sino también mejora los modos de vida y aporta elementos de seguridad alimentaria. Muchos de los manglares son sitios donde hay una reproducción de peces muy importantes y esto tiene un impacto positivo en la calidad y cantidad de peces disponibles para una pesca sustentable. Bueno, ya vimos la importancia, espero que haya dado suficientes elementos para que vean la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, pero algunos de ustedes podrían preguntarse por qué no lo hacemos más, por qué de repente no son tan visibles o por qué es difícil poder implementarlas de una forma más, con más visibilidad. Y para mí la pregunta es, se puede responder en dos partes, pero una tiene que ver directamente con qué tan visible es el impacto que tiene la biodiversidad en el desarrollo. Se puede decir, incluso, llegar al hecho de afirmar que la biodiversidad para muchos de nosotros es casi invisible. Comparemos, por ejemplo, el tema del cambio climático, que muchos de nosotros ya sabemos y conocemos. De hecho, hay mediciones que alrededor del 2% de la cobertura internacional está enfocada, y ahora con más ímpetu, ahora que estamos a punto de comenzar la COP de cambio climático en Madrid, y a diferencia si lo comparamos contra la cobertura que recibe el tema de biodiversidad. 2% de cambio climático en las coberturas nacionales y por lo menos un orden de magnitud menor la parte de biodiversidad. Uno busca en cualquier periódico y no va a ver estas notas. Ustedes lo pueden probar ahora mismo googleando cualquier periódico en línea. Pero aparte, no solo es la visibilidad digamos, en los medios de comunicación, sino también la invisibilidad en la parte presupuestal. Está invisible en cómo estamos presupuestando para impactar positivamente en biodiversidad, en cómo estamos en nuestros planes, plan nacional, planes estatales de desarrollo, planes sectoriales, y en nuestras políticas, incluso en los mercados. Esta invisibilidad va más allá de una narrativa, sino en la parte de planeación e implementación de política pública nacional y global. No es un caso específico de México. Y bueno, ¿por qué es esto? Yo creo que tiene que ver mucho dónde están los impulsores de la pérdida de la biodiversidad y cómo los estamos viendo. Es decir, aquello que impulsa la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas está muy presente. Pensemos en la deforestación, es decir, los subsidios a la agricultura o a los energéticos o a el agua y los flujos de movilización privada son aproximadamente 140 veces más grandes que aquellos impulsores financieros que protegen y restauran los bosques. Esto es cierto en casi absolutamente todos los países. Hay una comparación de peso, si estamos hablando en finanzas, más hacia una visión productivista que proteccionista. Pero va más allá, va más allá de si produzco o conservo, sino el grado de inversión que se está haciendo en los diferentes lados de la ecuación. Es como lo dice justamente esta imagen,
como si tratábamos de tirar de un iceberg con un pequeño remolcador. O sea, uno tira y dice, pues, ¿por qué no me estoy moviendo hacia el lado donde estoy jalando? Pues es que solo estamos viendo la punta. Abajo, estos 140 veces más de financiamiento, que está abajo del agua y que no lo estamos mirando, es esta corriente que nos está empujando. Los subsidios netamente productivos, sin pensar en cómo impactan en el ambiente, o la inversión privada que está buscando solo un retorno de inversión, sin pensar en una sostenibilidad a largo tiempo. Entonces, como sociedad, creo que tenemos que empezar a entender esto, que hay, digamos, hay competencia entre los diferentes impulsos e impulsores que fomentan o degradan la biodiversidad en general, y si entendemos esto, entendemos cómo podemos cambiarlo cuando queremos hacerlo, cuando sea necesario hacerlo. Me gustaría cerrar un poco reflexionando, pues, bueno, y todo esto, ¿cuál es el rol que deberían de jugar los gobiernos locales y las personas en los territorios específicos? Todos los ejemplos que vi en estos tres casos de seguridad hídrica, cambio climático y seguridad ante riesgos de desastre, si se fijaron, tiene que ver con un rol que los gobiernos subnacionales pueden jugar, ya sea a nivel estatal o a nivel municipal. Pero no solo los gobiernos, sino también el involucramiento de las comunidades y de las personas en específico. Pero sí me gustaría resaltarlo y hacerlo mucho más claro y visible. O sea, el papel que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, como proveedores de servicios, especialmente de agua, ¿no? Sabemos que el agua, saneamiento y la gestión de los recursos sólidos en casi todos los países es una atribución de los municipios, de las ciudades. El rol, entonces, que puede jugar los gobiernos locales al coordinar, por un lado, las capacidades que tienen instaladas para incentivar cambios en el comportamiento de las comunidades es completamente innegable. Ahí entra claramente un factor también de financiamiento y de capacidad humana, pero bueno, o sea, primero empecemos viendo cómo sí tiene un impacto. Y esta situación que tienen los gobiernos locales de ser los gestores del agua, de los recursos sólidos, de los residuos sólidos, perdón, nos sitúa en una posición ideal para, por un lado, proteger hábitats y, por otro lado, hacer un uso eficiente de los recursos naturales. Son, digamos, las administraciones más adecuadas para organizar la cooperación con el sector privado y con las comunidades que se necesitan a este nivel local para gestionar, por ejemplo, los recursos hídricos. Los gobiernos locales y regionales también pueden asegurar que la conservación de la biodiversidad sea una parte importante de sus propias estrategias de planificación y desarrollo urbano. Muchas de las atribuciones de las ciudades tienen que ver de cómo vamos evitando o regulando esta ampliación de la frontera urbana sobre áreas que pueden tener algún grado de protección o áreas que deben ser destinadas para un uso de conservación. Asimismo, el conocimiento muy preciso de las formas locales puede ayudar a impulsar principios, digamos, básicos como el de quien contamina paga, porque hay un monitoreo de la actividad mucha más precisa de la que se puede hacer a un nivel más grande, a un nivel federal, tomando el caso específicamente de México. Y frecuentemente la conservación, o sea, el medio ambiente no tiene fronteras, ni el agua ni los bosques van a constreñirse a una frontera política impuesta por principios sociales, es decir, la conservación de biodiversidad y el uso de los recursos requiere cooperación entre municipios, ¿no? Que van más allá de las fronteras políticas establecidas. Y esto tiene un ejemplo muy interesante, por ejemplo, cómo podemos hacer corredores transfronterizos, es decir, entre varias localidades, municipios en este caso, para que la fauna y la animal y vegetal también en algunos casos pueda tener estas áreas, digamos, de expansión y de comunicación. O sea, las áreas naturales protegidas no están construidas en un estado, sino muchas veces siguen las formas de las cuencas hídricas.
Y esto es muy importante reconocerlo. Entonces, el rol de la intercomunicación e interrelación de varios municipios los unos con el otro. Hay un ejemplo muy interesante en México que ustedes tal vez conozcan en la parte de recurso hídrico de las juntas intermunicipales, donde se planea y gestiona el uso del recurso hídrico en Jalisco. Además, otro papel de los gobiernos locales justamente puede ser cómo fomentar la participación e incluso la gestión de los recursos naturales basada en un enfoque comunitario. Es decir, facilitando los gobiernos locales estas interacciones. Claramente es una herramienta muy potente para, por un lado, prevenir la pérdida de biodiversidad y prevenir la extinción de los animales que están contenidos, digamos, dentro de estos territorios. Entonces, el fomento de los gobiernos locales a la participación ciudadana también es una atribución muy importante y muy interesante de cómo se puede ir gestionando, digamos, un rol más local que tiene un impacto a nivel nacional, pero últimamente, si lo alineamos con los ODS, con los indicadores y metas, pues estamos impulsando una agenda global. Desde lo local tenemos un impacto en la globalidad. Yo dejaría esta reflexión hasta aquí en este momento y si hubiera alguna pregunta o participación adicional, pues con mucho gusto la podemos atender. Gracias por su atención. Hola, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer por el chat y desde acá la leemos. Les recuerdo registrarse en el formulario que les pusieron en el chat para crear los grupos de WhatsApp, queda de Facebook también, por favor. Vamos a dar 5 minutitos a ver si alguien tiene una pregunta y si no, nos despedimos. Sí, igual también les vamos a hacer una especie de newsletter en donde van a venir las cosas más importantes del webinar. Se las vamos a compartir vía correo electrónico y también por el grupo de Facebook que vamos a crear. No, sí. Sí, se podría analizar. Si quieres, haznos llegar la petición a través del correo premio.municipal@undp.org y vamos cuadrando fechas y todo eso. ¿Cómo podemos hacer que los municipios se comprometan con la Agenda 2030? Su participación es lo más importante, pero en algunos casos no están convencidos. ¿Y cómo puedo ofrecer una solución exitosa basada en la naturaleza? ¿Quiere compartir? ¿Es electrónico, no? Sí. Sí. Bueno, a ver, hay un par de preguntas aquí de cómo concientizar a los municipios, porque en efecto, la reflexión hacía hincapié sobre el rol importante que tiene el cumplimiento de los ODS. Yo creo que el conocimiento que tienen los municipios específicamente de la Agenda 2030 puede ser muy diferente. Hay algunos municipios que incluso ya tienen instalados algún tipo de consejo municipal que alinean sus acciones a la parte, digamos, de los ODS. Pero para mí un truco, y sí, es casi un truco, si uno quiere hacer un tema más visible, lo hemos escuchado muchas veces, es pegarle donde más le duele a las personas, que muchas veces es el bolsillo. Y si estamos pensando en los municipios y en una tendencia que estamos viendo no solo en el país, sino en la región, de que hay un decremento en los presupuestos que existen para hacer acciones en los estados y municipios de parte de transferencias de la federación. Por un lado, lo que te permite la Agenda 2030 es cuando alineas lo que tú tienes que lograr como municipio dentro de tu plan, y si lo alineas a las acciones que están determinadas con la Agenda 2030,
Te permite, por un lado, tener una narrativa mucho más sólida y argumentativa de que el uso que tú recibas, el recurso que tú recibas directamente desde una transferencia, la puedes ir alineando no solo al cumplimiento de una cosa, sino de varias. Los ODS, recordemos que están interconectados. No es el cumplimiento de cada uno independientemente, sino pasa por el reconocimiento de que si tú avanzas en uno, seguramente puedes avanzar también en algunos. Entonces, si tú desde tu planeación estás diciendo, yo tengo prioridad en estos 5 temas, pero los estoy alineando a estos 5 ODS porque sé que el cobeneficio que me van a dar me van a permitir avanzar en 10 y no en 5 temas, es una forma de hacerle ver a los municipios que alinear sus acciones a una agenda de esta naturaleza, pues tiene beneficios para ellos. Yo creo que eso muchas veces se entiende pragmáticamente, pero la Agenda 2030 y la localización en los municipios es una oportunidad adicional de hacer esto mucho más visible y por un lado mantener los recursos y evitar recortes, pero por el otro también, como decía, de avanzar metas conjuntamente y no necesariamente tener que tener una desagregación muy, digamos, muy poco conectada, sabiendo los retos que tienen muchos de los municipios, poco personal, poco presupuesto, retos múltiples y además pensando en lo que decía anteriormente, cómo te puedes conectar con el municipio de al lado. O sea, no, sabemos que todos tienen sus propios presupuestos y tienen que atender a su propia población, pero reconozcamos que el impacto de no atender temas ambientales de una forma más coordinada, pues puede generar más necesidades de inversión en temas de salud, en temas de seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, invitaría justo a hacer esa reflexión de cómo utilizar la localización de los ODS para alinear la narrativa que están teniendo los municipios, principalmente de una forma presupuestaria, pero también del cumplimiento de metas de forma más coordinada. Ángel, bueno, ¿cómo puedes ofrecer una solución exitosa basada en la naturaleza? Creo que tienes un ejemplo que se llama Familia Rural Inteligente. Nos encantaría escucharla. Si puedes hacernos llegar algún documento, alguna plática que podamos tener, la podemos coordinar. Porque sí, en efecto, mucho de lo que estamos viendo nosotros es que las soluciones locales ya existen, hay que darles mayor visibilidad, hay que conocerlas para saber, por un lado, cómo han sido implementadas y por otro lado, qué tanta posibilidad hay de replicarlas, incluso escalarlas. Yo creo que parte de un reconocimiento de que no es una conversación unilateral, no es de un nivel federal que dicta a un nivel estatal y a un municipal, sino también de que hay que entender de dónde vienen las soluciones, tener suficiente apertura para conocerlas y reconocerlas y retroalimentarlas hacia política pública más grande. Entonces, Ángel, si tienes un ejemplo como el que estás diciendo, nos encantaría también conocerlo. ¿Esa considerada? Sí, Yasminda, el cambio radical de nuestros estilos de vida para frenar las consecuencias del cambio climático, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, hay diferentes estudios últimamente que hemos visto que hablan justamente sobre las decisiones de consumo, ¿no? Los patrones de consumo que estamos teniendo. Yo lo refinaría tal vez un poco más no es necesariamente porque muchas veces se refiere como al crecimiento poblacional. La mejor forma de detener el cambio climático, se lee mucho por ahí, es reducir el número de hijos, ¿no? Por poner un ejemplo. No es tanto no es tanto el énfasis como en una política específica, sino es pensar en cómo la distribución de los recursos se está haciendo en cada una de estas diferentes políticas. Es decir, si piensas en no tener hijos o en reducir la carne, es más bien cómo la redistribución de la producción que ya existe, cómo puede ser de una forma más eficiente y tener un impacto positivo en reducir las consecuencias del cambio climático. No vamos a transicionar
inmediatamente de economías basadas en combustibles fósiles a renovables. Tienen que ser paulatinamente. El problema es cómo visibilizamos que en efecto esa paulatinidad está mandatada, es urgente, es un mensaje de urgencia, pero también al mismo tiempo mantener un balance de que los empleos que se pierden de un lado de la ecuación se puedan generar y ganar del otro lado de la ecuación, haciendo las inversiones necesarias, no solo en tecnología, sino en capacitación, en generar modos de vida sustentable para las personas que se quedaron sin el trabajo en el sector de energía fósil, pero que pueden migrar y transicionar a través de capacitación y educación a otro tipo de ambiente donde hay tecnologías más limpias. Entonces, sí, estoy reflexionando un poco más sobre el cambio en el estilo de vida, pero no solo es un cambio que se genera. Los elementos para generar el cambio tienen que ver desde la perspectiva personal, pero reconociendo también que el contexto mismo también tiene que cambiar para generar estas asociaciones virtuosas, digamos. Y gracias, Yasmín, por tu pregunta. Existe la posibilidad de hacer cursos con gobiernos locales para fomentar participación de servidores públicos, para generar más proyectos o políticas públicas. ¿Tú tienes una respuesta para eso? En general, la Unidad de Desarrollo Social y Económico del PNUD tiene un curso para servidores públicos en donde no solo se explica qué es la Agenda 2030, sino que va más allá, que tiene también esta visión de gestión por resultados, de presupuestación por resultados y de gobierno abierto. Entonces, si estás interesado en que servidores públicos del municipio tomen esta capacitación, nos puedes escribir a premio.municipal@undp.org y ahí te damos toda la información. Incluso te podemos mandar un one-pager de esta capacitación. Ángel, sí, los municipios tienen patrones similares de poca infraestructura técnica y capital humano muy pobre. En efecto. Yasmín, eficiente invertir en tecnologías que frenen las consecuencias del cambio climático. Sí, a ver, yo creo que ese es parte del argumento que quise poner en esta plática. Creo que cuando hablas del cambio climático, cuando hablamos del cambio climático, muchas de las soluciones que en efecto son muy efectivas y están ahí, pasan por un énfasis en la tecnología. Pero hay que pensar que la tecnología no es esa bala de plata que va a resolver absolutamente todo, sino un reconocimiento de que la tecnología, independientemente que está cambiando y mejorando y siendo más eficiente y efectiva con el paso del tiempo, no es la única, no es la depositaria absoluta de las soluciones al cambio climático. También pasa por soluciones que vienen desde hace mucho tiempo, como justamente esto, voltear a ver a la naturaleza otra vez para ver aquellas cosas que nos permiten tener un impacto. Y recuerdo muchas de estas, algunas ciudades que están invirtiendo fuertemente en instalaciones de absorción de CO2 a través de infraestructuras con algas o con grandes filtros que absorben CO2 de la atmósfera de una forma muy eficiente, pero que es prácticamente la misma función que hace un bosque de 1 hectárea sano, maduro. Entonces, si podemos incentivar las dos, hagámoslas. El énfasis de mi presentación es, volteemos a ver a la biodiversidad no solo como esta parte verde que está ahí desconectada, sino que nos provee soluciones para resolver el tema ambiental, pero también el tema de desarrollo humano. Ajá, María. A ver, se hizo mención sobre los subsidios. Sí, María, tenemos tu pregunta sobre los subsidios y si hay una propuesta concreta del PNUD para operar la disminución, no necesariamente disminución, sino nosotros tenemos en la cartera de medio ambiente un proyecto muy interesante que se llama Biofin, Finanzas para la Biodiversidad, donde básicamente lo que hacemos es, a partir de un análisis, hacemos propuestas de cómo redireccionar los flujos
que ya existen, digamos, en el ámbito de la política pública que tiene que ver con biodiversidad, para eficientarlos. Y una parte pasa por analizar los subsidios. No necesariamente es disminuirlos. Sabemos que los subsidios tienen una lógica muchas veces de producción y muchas veces atendiendo a problemáticas locales muy específicas, pero lo que nosotros proponemos, y lo hemos puesto a disposición, es no es disminuirlos, sino redireccionarlos para que no tengas subsidios que se estén cruzando unos con los que estén buscando metas que chocan unas entre ellas. Y el clásico ejemplo son aquellos subsidios que tienen que ver con la agricultura, que aumentan, digamos, o hacen más atractivo el deforestar un área que tiene algún grado de conservación sano por entrar y hacer una actividad productiva adicional. Es decir, frenar la frontera agrícola forestal, porque el subsidio agrícola es mucho más fuerte, no es 140 veces más, pero en algunos casos sí pueden ser 50 veces más que los subsidios que tienen que se ponen para proteger los bosques y las áreas naturales protegidas. Entonces, desde las reglas de operación de los mismos subsidios, hemos hecho propuestas de cómo sí se puede incidir que un subsidio no tenga un impacto negativo en un área donde está recibiendo subsidio con otra naturaleza, es decir, de protección. Incluso México ha hecho ya este ejercicio en la Conferencia de las Partes de Biodiversidad que pasó en México, aquí en Cancún, en 2016, la COP de la Convención de Biodiversidad. Se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura justamente para ponerse de acuerdo en que estos subsidios no estén chocando uno con el otro y que se hagan mecanismos de coordinación. Y el resultado de ese acuerdo lo podemos ver en la CONABIO, que generó un sistema de mapeo donde un peticionario que va a pedir un subsidio tiene que dar dónde está en el territorio con sus polígonos, y la CONABIO lo que hace es ver y analiza si está cerca de una área natural protegida o si está cerca de alguna otra área de categoría de conservación, y te dice si se puede permitir este subsidio o no y hasta qué grado, porque si se incentiva mucho más de lo que debería hacer, podría ser un factor de presión en esta área que está conservada. Entonces, a partir de este ejercicio que hemos hecho, sí ya hemos visto herramientas mucho más elegantes, digamos, en México para evitar esto. Obvio, siempre hay áreas donde a veces esto no pasa, pero creo que hay evidencia que sí está apuntando que hacia allá se está transitando. Acá existen tecnologías capaces de crear lluvia o hacer campos de cultivo. ¿Por qué no invertir en ello? Mira, Yasmín, ese es lo mismo que decía antes. O sea, el enfoque del PNUD no necesariamente va a ser fomentar la tecnología en detrimento a soluciones que ya pueden estar implementándose. Muchas de esas inversiones son costosas o hay que determinar el costo-beneficio. Hay instituciones financieras que seguramente tienen un apetito y una apertura al riesgo que permite buscar estas tecnologías. No es una área donde nosotros estamos invirtiendo, pero mi argumento es no estamos privilegiando unas sobre otras, sino démosle, como yo decía yo, la visibilidad de la parte de biodiversidad, que por mucho creo que está muy poco presente en la narrativa actual. Y Ángel ya nos mandó el proyecto que nos comentaba, entonces se lo voy a hacer llegar por correo. Muchas gracias, Ángel. Y todos los demás son saludos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Listo, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias a Gerardo por habernos expuesto este tema tan interesante y estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.